conmigo a lo mejor reconocen a ese señor, que es Mark Twain, y perdón porque no se ve muy bien ahí, pero la frase dice, I never let my schooling get in the way of my education, ¿sí? Entonces, Mark Twain, si le suena, es el que escribió Tom Sawyer, y en su época fue como el gran pensador estadounidense, como una especie de Carlos Fuentes para nosotros o Octavio Paz. Y entonces él argumentó siempre que la escuela, en lugar de ayudarle en su proceso educativo, lo que hacía era inhibirle su proceso educativo y que para él era un sufrimiento siempre tener que ir a la escuela. Entonces, obviamente, eso quiere decir que a lo mejor las escuelas que le tocaron al pobre de Mark Twain hace muchos años, pues tenían un método de educación a lo mejor muy rígido, a lo mejor no le tocaron tan buenos profesores, no tuvo tanta suerte. Pero lo interesante es que a pesar de ello a Mark Twain le fue muy bien, llegó a tener un trabajo intelectual muy sofisticado y muy admirado a nivel mundial. Yo creo que todo mundo hemos pasado por Tom Sawyer en algún punto de nuestras vidas. Entonces, esto yo lo pongo porque para mí la educación, cuando yo hablo de educación, estoy hablando de dos tipos de educación. Uno es la de la escuela, que ojalá y a todos nos toque la fortuna de tener buenos profesores y una buena educación formal. Pero la otra educación es la que aprendemos fuera de la escuela. Por eso mucha gente dice, es que en la vida aprendes, es la escuela de la vida. Y es cierto, aprendemos tantas cosas dentro de la escuela como aprendemos cosas fuera de la escuela. Ahora, una vez dicho esto, ¿cuál es la función de la escuela? ¿Sí? ¿Cuál es la función de la escuela en la sociedad? ¿Para qué la tenemos? Y en ese sentido, pues hay tres funciones de la educación, y no lo digo yo, lo dicen los sociólogos. La primera función de la educación es enseñarle a los niños normas, es decir, cuáles son las reglas principales de nuestra sociedad. Entonces, cuando un niño va a la escuela, no solamente aprende matemáticas, español y biología, sino que también los maestros le enseñan pues cómo se debe de comportar. Por ejemplo, ahorita preguntaban, ¿se puede gritar o no se puede gritar? Bueno, eso también lo aprendes en la escuela, ¿sí? ¿Le puedes pegar a un compañerito o no le puedes pegar a un compañerito? Eso también lo aprendes en la escuela. Entonces, en la escuela, de alguna forma, aprendemos normas, por un lado, y por otro lado, si ya nos vamos a secundaria, prepa, las escuelas técnicas, aprendemos una profesión. Entonces, hay gente que sigue hasta la universidad y se gradúa como ustedes en profesiones específicas como ingeniero, licenciado en Relaciones Internacionales, licenciado en Derecho, doctor, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero también hay gente que aprende en la escuela ciertos oficios como la carpintería, la electricidad, etcétera, y hay gente que aprende los oficios en la escuela y con sus papás, por ejemplo, en su familia o afuera o por la práctica, ¿sí? Entonces, la primera función de la educación es socializar, es decir, hacer que el niño pueda convivir con gente de su propia sociedad. La segunda función de la educación, si podemos pasar, es transmitir valores. ¿Por qué les pongo esto? Porque yo sé que en el TEC hay muchos proyectos que tienen que ver con la cuestión de transmitir valores y algunas organizaciones que se dedican a transmitir valores en las escuelas primarias. Y es bien importante tomar en cuenta lo siguiente: podemos tener un proyecto que transmita valores, ¿sí? Pero no se les olvide que la educación en sí misma transmite valores, quiéranlo o no. Es decir, si nosotros le enseñamos a un niño matemáticas, es porque en nuestra sociedad consideramos que las matemáticas son importantes y son valiosas. Piensen en valor, quizás no tanto como una cuestión moral, que sí lo es, pero valor significa a qué le damos valor, ¿sí? ¿Qué cosas valen para nosotros? Entonces, en ese sentido, ustedes aprenden lo que para sus maestros era valioso y lo que para sus papás era valioso, por eso los mandan a la escuela, ¿sí? Entonces, uno es enseñar ciertos valores, otro es que los valores de todas maneras los enseñan los profesores en la escuela. Entonces, cuando ustedes lleguen a una escuela, van a traer sus propios valores, los que aprendieron, y van a estar con niños que aprenden valores en esa escuela y con profesores que ustedes no conocen que están enseñando otro tipo de valores. Por eso se van a encontrar con mucha diversidad, ¿sí? Y la escuela, decía Talcott Parsons, es para que podamos unificar los valores y para que aprendamos a respetar los valores de los demás. Entonces, un valor que aprendemos en la escuela, querámoslo o no, es a convivir con gente diferente a nosotros.
Y eso lo aprendemos simple y sencillamente en el recreo, ¿sí? No lo aprendemos a lo mejor tanto en el salón de clases, lo aprendemos a nuestro tiempo libre, ¿sí? Y la última base, que está relacionada con la segunda, es establecer como una base de igualdad. Eso, sobre todo en el caso de la educación pública, es muy importante. Es decir, ¿por qué tenemos educación pública? En el mundo en general y en los países como México. ¿Para qué? ¿Sí? Porque hay una creencia de que todo ser humano tiene derecho a cierto nivel educativo, que todos debemos de tener las mismas oportunidades y que para tener las mismas oportunidades necesitamos a fuerzas que haya como un piso básico y que de ahí partamos todos y tengamos, digamos, la posibilidad. ¿Por qué les digo esto? Porque si bien la educación es una base para la igualdad, es cierto que las escuelas no son iguales, ¿sí? Entonces, también hay que trabajar y hay que tener en cuenta que si bien tiene que haber un piso de igualdad, todavía estamos trabajando en ello, ¿sí? Estamos trabajando para que las condiciones educativas sean las mismas para todos. Entonces, esas son las tres funciones: la socialización, la transmisión de valores y tener un piso de igualdad para que la gente pueda partir de las mismas oportunidades. Entonces, esas tres cosas, como les comentaba, se aprenden dentro del aula, pero también se aprenden fuera del aula. En el caso de ustedes, va a ser tan importante lo que enseñen dentro del aula como lo que enseñen fuera, y fue lo mismo cuando ustedes fueron a la escuela. Está dando vueltas a esto, que es el sentido de la escuela, pero no sé, Inés, por empezar contigo, ¿qué es la escuela para ti en esta idea de la rosa, ¿no? No reinventemos la escuela, pero repensemos la escuela, y ahora es una oportunidad en este sentido, desde luego, clarísima para repensar qué es la escuela para ti. Yo creo que la escuela, bueno, por un lado no podría decir lo que no es, pero de eso también podemos hablar más. Trataba de pensar, de ir como un poco al corazón, ¿no? De qué es la escuela. Y yo además tengo esta formación de historiadora de la educación y me acordaba estos días de algunas fotos que vi, por ejemplo, una escuela, una foto de un aula preciosa en Bélgica, 1904, en el borde del mar, ¿no? En la orilla del mar, y bueno, todos los bancos, ¿no? La maestra, los niños de uniforme mirando hacia adelante. Bueno, esa es también una escuela, ¿no? Y la escuela para mí, entonces, primero es un espacio-tiempo, no necesariamente donde dice edificio escuela, sino puede ser abajo de un árbol, puede ser ese momento que se encuentra mientras se hace la cosecha, la siembra, de juntarse a pensar algunas cosas, pero entonces es un espacio-tiempo que se organiza en torno a una actividad, ¿no? A una actividad que tiene que ver con una conversación intergeneracional, y ahí también voy pensando quiénes, no quiere decir necesariamente adultos y niños, ¿no? Quiere decir que hay generaciones presentes. Para mí a veces las generaciones están presentes con los libros, ¿no? No digo, vienen a través de objetos, ahí están las voces de otros aunque no estén físicamente, ¿no? Entonces un espacio-tiempo que para producir una conversación intergeneracional, para producir un encuentro en torno a ciertas actividades que podemos llamarlas estudio, ¿no? Que podemos llamarlas, bueno, un trabajo con el conocimiento más específico, ¿no? Esto es algo que yo vengo también trabajando bastante con los medios digitales y con los medios en general, por supuesto en la televisión, en el cine, en las plataformas digitales se aprenden muchas cosas. ¿Qué tiene de específico lo que se aprende en la escuela? Y para mí tiene que ver con ese poner a disposición y poder apropiarse de lenguajes más específicos, de referencias culturales, ¿no? de experiencias de la cultura que de nuevo tienen que ver con una conversación intergeneracional. Y última característica, que esta es una idea que tomo de un español, Benjamín Sufiaurre, y David Hamilton, un historiador inglés, y ellos dicen, bueno, la escolarización es una forma ellos dicen, de eliminar, yo diría, de atenuar la fragilidad humana, ¿no? Una idea de que somos frágiles, y esto lo estamos viendo muy claramente ahora, y la escolarización tiene que ver con distribuir ciertos conocimientos para que cada generación no tenga que empezar de nuevo, ¿no? Entonces, en ese sentido, para mí también hay algo ahí muy valioso y que hay que pensar generosamente en los que aún no han nacido, ¿no? Y la escuela es esa conversación con los que aún no han nacido para prepararlos, ¿no? Para ayudarlos a vivir en este mundo mejor, ¿no?
Esa última, gracias Inés, esa última cita, esa última reflexión que hacías, nos recuerda un poquito esto otro de Hannah Arendt, ¿no? Que tantas veces repetimos, claro, ¿no? Asumir la responsabilidad por el mundo, ¿no? Cuánto amamos el mundo para mantenerlo y cuánto amamos a nuestros hijos para ¿no? Para darles algo, ¿no? Y que no empiecen de cero siempre y que no sean solo nuestros hijos, sino que sean también los hijos de un mundo que tienen que salvar, ¿no? Esto me recuerda mucho. Pensaba que la escuela, por supuesto, que es el espacio en el que el mundo se conserva, pero también en el que se renueva. Y en esta cita de Arendt que vos referías, creo que también se la puede leer en clave de otra cosa que hace la escuela, que es cuidar. Y que tal vez es una de las que se encuentra un poco desdibujada y amenazada en el confinamiento, ¿no? Porque es más fácil transmitir que cuidar desde la computadora. Y cuidar también en esa doble tesitura que sugiere la idea de Hannah Arendt, ¿no? Cuidar a los chicos del mundo porque el mundo es peligroso, pero cuidar al mundo también porque educar a las nuevas generaciones es también un gesto de cuidado hacia el mundo, ¿no? Porque si los largamos al mundo sin educarlos, digamos que lo rompen, el mundo también es frágil. Pensaba además que vos habías dicho que leer y escuchar son gestos propiamente escolares. Me gustaría pensar esta idea de escuela desde estas ideas de leer, de mirar tal vez y de escuchar, ¿no? La escuela como el lugar en el cual uno ejercita cierta forma de mirar y de escuchar el mundo, porque uno en la escuela ejercita los ojos y los oídos, y esta idea de atención que está presente en la discusión pedagógica amorosa hacia la escuela que caracteriza a estos años, tiene que ver también con aprender a mirar y escuchar, pero no entendido como una capacidad individual, sino a compartir ojos, a compartir oídos, a mirar con otros ojos que no son los ojos con los que uno mira habitualmente las cosas, y a escuchar otras cosas que no son las cosas que estamos acostumbrados a escuchar. La escuela habilita otras miradas que no son las miradas cotidianas, y también habilita tal vez, y esto es importante, una forma de hablar, una forma de ejercer la voz, no solo la mirada y la escucha, sino también la voz. Me gusta la imagen del balbuceo, ¿no? Balbucear una lengua, balbucear significa poner en la propia voz algo que uno todavía no domina, pero que uno lúdicamente juega a estar en esa posición. Entonces, cuando los chicos en la escuela estudian matemática, balbucean la matemática, y cuando estudian historia, balbucean la historia, y se asoman al mundo a través de estas formas de mirar, de escuchar, y a través de estos balbuceos. Esto de asomarse al mundo, además, que es una metáfora del estudio, también retomando lo que decía Inés, creo que en el aula es posible y es saludable hacerlo, porque el aula cumple con la característica de ser al mismo tiempo un lugar íntimo y un lugar público. Que cuando estamos en un aula hay cierta sensación de intimidad, de conversación, etcétera, pero el aula también es un lugar muy observado y es un lugar muy discutido y diseñado con criterios muy públicos. Entonces es un lugar que favorece ciertos modos de encuentro con uno mismo y con los cercanos, pero también con el mundo, con aquello alrededor que se pone a discutir y a estudiar, ¿no? Esto se ve, por ejemplo, en las escrituras dentro del aula. Ahora que estamos pensando estas cuestiones, en el grupo de trabajo al que pertenezco, que la escritura escolar es una escritura en la cual el alumno se encuentra con su propio pensamiento y se encuentra... A mí me gusta la imagen de alguien que está escribiendo y lo interrumpen y dice, espera que estoy escribiendo, ¿no? Escribir es una forma de encontrarse con uno mismo muy particular. En la cual, digamos, uno plasma... Hay cosas que no se pueden pensar si no se escriben, ¿no? Y la escuela hace que los chicos escriban cosas, y no son cosas que vienen a ser escritas por primera vez, ni grandes descubrimientos, sino que, insisto, son formas de balbucear, de mirar, de escuchar, ¿no es cierto? Y a su vez lo que se escribe, pues viene de otro lado, trasciende las paredes de la escuela, nos atraviesa con la sonoridad de estas lenguas, de estas lógicas, de estas formas de pensar específicos que también mencionaba Inés, ¿no? Bueno, podría ser...